Ya. Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo programa de Leyes Perras. Ya tenemos aquí a todas las perras listas para que, si algo no funciona legalmente, les aventamos las perras. Y también tenemos aquí con nosotros al licenciado Arturo Méndez Preciado, que ahora, gracias a este programa, ya es internacionalmente famoso y que hoy va a hablar con nosotros del tema que él seleccionó, que es ley electoral y los cambios o no cambios que realmente se están pidiendo en la ley electoral mexicana, ¿correcto? Así es. Entonces, pues, ¿por qué no entramos directamente al tema? Pues el tema está muy interesante, Daniel, más que tomarlo como conferencia, como plática, es como observadores de lo que está pasando, de lo que nos dimos cuenta que sucedió hace un par de domingos en la Ciudad de México, en la marcha por la defensa del INE, en relación a la propuesta que presenta el Ejecutivo, el presidente de la República al Congreso para efecto de llevar a cabo una reforma constitucional para modificar la estructura del INE. Es algo que se ha venido ventilando y comentando ya desde hace muchos meses, y pues que realmente es una realidad, ¿no? Vimos cuál fue la reacción de la sociedad y observamos un fenómeno social muy interesante que ocurrió el domingo anterior, el domingo antepasado, en donde hubo una gran concentración en la Ciudad de México y en todas las partes de la República, que hablaban de 50 municipios que había habido manifestaciones. Aquí en Tijuana hubo uno, hablaban de 4,000 gentes, 3,000, 4,000 gentes, y en la Ciudad de México, que fue algo en verdad impresionante, en el sentido de que nadie se esperaba el cúmulo de gente que iba a aglomerar la iniciativa, ¿no? El cúmulo y la mezcla de gente, porque sí, no eran fifis, no eran refifis, ni eran estereofifis, era un corte de toda la sociedad mexicana que fue voluntariamente, sin acarreados, sin premios, sin amenazas, sin absolutamente nada, porque hay que subrayar, acarreado es tanto al que llevan con una torta y un refresco, como al que tiene que ir a pasar lista so pena de perder su sueldo. Entonces, aquí no hubo nada de eso, la gente fue porque quiso ir y se dio en toda la República sin que ningún partido político, sin que nadie realmente estuviera atrás de ellos. Algo así como realmente un México unido. Sí, es bien interesante lo que comentas, porque comentan los politólogos y los analistas que rebasó totalmente las expectativas, y que no era una convocatoria de partidos, no era una convocatoria ni del PRI, ni del PAN, ni del PRD, ni de Movimiento Ciudadano, sino que fue una convocatoria, un fenómeno social sumamente interesante, en donde las redes sociales hicieron lo propio y fueron rebasadas las expectativas de los mismos convocantes, ¿no? Todos, ¿sí? incluyéndome a mí, pensábamos que iban a ir 10,000, 15,000, 20,000 gentes, que se me hacen un buen número de cualquier manera, pero de repente toda la avenida Reforma fue copada de gentes, desorganizada, sin consignas, sin protocolo previo, sin oradores. Dicen los que estuvieron ahí, lo que observamos, y los politólogos lo que comentan, que iba un conglomerado y que luego se quedaba un hueco,
y luego iba el otro, y luego los otros iban para allá, y los otros iban para acá, y que eso significaba que no había sido ni premeditada, ni preorganizada, ni preestructurada, y no había acarreadores profesionales, ni había líderes activistas, sino la gente de una manera muy espontánea que se fue al llamado que por redes se hizo y que copó todo ese, todo el paseo de la reforma. Y dicen que si hubiera sido organizada, seguramente en ese momento hubieran dicho, vámonos al Zócalo, porque lo que los organizadores siempre pensaron, y por eso no convocaron al Zócalo, es que no lo vamos a llenar. Y nos vamos a ver mal si con 10, 15 mil, 20 mil gentes vamos al Zócalo y pues nos vamos a ver mal. Entonces, por eso No, no pero convocaron al Zócalo. además había una amenaza sutil Ok. de ni vengan al Zócalo porque yo ya me voy a mi rancho y no me traigan serenatas porque hoy Sí, no estoy sí, sí, presente. sí. Que él dijo que si se Pero la mentaba la madre amenaza se, fue se algo iba, ¿no? Pero para bueno, quienes a lo estuvimos en el 68, el que me día al refiero yo, Zócalo. Daniel, es de que, sí, a lo que me refiero yo es que es tan evidente que no fue previamente preestructurada o organizada, informada, que si hubiera habido un poco de eso, al ver que había tanta gente, hubieran dicho, vámonos caminando al Zócalo. El Zócalo lo hubieran repletado, ¿no? No lo hicieron, no lo hicieron, y es algo que causa admiración, que fue evidente que no fue una marcha con acarreados, con consignas, cero pintas, cero destrucción, cero groserías, familias, señores, señoras, niños. Los políticos no pintaron, ¿eh? Los políticos andaban ahí hasta Un México como inesperado realmente para todos. Yo la, pensé, la ciudadanía plena, ¿no? Y luego, con el absurdo que salió Martín Batres, secretario general del gobierno de la Ciudad de México, que decía que había de 10,000 a 12,000 gente. Eso es un ridículo. Y luego lo que dijo el día siguiente el ejecutivo de que él pensaba que había habido 40,000 gentes. El día siguiente dijo, no, creo que me pasé, era mucho menos, es que no hubieran llenado ni la mitad del Zócalo. Algo que me llamó la atención y lo que he escuchado yo de gente interesante, así como tú, es de que la apuesta del presidente, y más que nada la gente que fue a la marcha, no sé, la impresión que me da es de que es gente de clase media baja, clase media y clase media alta. Los pobres no fueron. Los pobres es el voto duro del partido oficial. Los pobres son a los que les dan asistencia social, los que les dan pensiones, los que le dan despensas, los que le dan becas, los que le regalan dineros y los que le regalan torta, ¿no? Aquí no más había. importante que todo eso, los pobres son, como dijo el presidente, ellos no tienen internet y no saben leer, por eso me siguen a Sí, mí. Y así lo dijo. sí, 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 ellos. Desafortunadamente, son los que pagan las consecuencias del sindicato de maestros, son los que pagan las consecuencias de la corrupción, los que pagan las consecuencias de no puedes creer en nada y tienes que creer en milagros porque nunca se te va a hacer justicia real. Yo pensé que desde el 68, que esta fue una de las manifestaciones más importantes del 68, pero alguien que estuvo conmigo en el 68, el ingeniero Gurría, no estuvo de acuerdo conmigo y me dijo que hubo más gente en estas manifestaciones de las que juntamos en su momento en el 68, cuando las calles estaban llenas de manifestantes, que en Espontáneos. aquel entonces pedíamos la defensa de esa democracia que hoy tenemos que volver a defender, porque nos la quitaron en el 68, de alguna manera no sé cómo se rescató y nos la van a volver a quitar si no la defendemos. Y movimientos espontáneos, ¿no? Como que Sí, acaba de pasar, fue un movimiento espontáneo, transparente, limpio, claro. No hubo tortas, no hubo refrescos, no hubo despensas, no hubo camiones, no hubo nada. Sí,
A ver, yo te quería platicar este ejercicio que yo he estado escuchando. En el 18, cuando se vienen las elecciones para el presidente de la República, yo no tengo ninguna duda que quien inclinó la balanza fue la clase media. La clase media que estaba con el PAN y la clase media que estaba con el PRI y algunos otros partidos por ahí que pudiéramos mencionar, pero básicamente los que iban con el PAN y que iban con el PRI, que son clase media, media baja o media alta, y que esos fueron el voto duro de Morena, pues era la gente que injustamente han visto reprimidas por décadas, por siglos. Yo siempre he hecho este ejercicio de que en este pueblo mexicano, toda la vida y durante toda su historia ha habido gente reprimida, y es una represión que viene desde la conquista, No, desde antes, bueno, desde antes, desde precolombina, con los aztecas y todo ese tipo de gente, ¿no? Yo pensaba en este parámetro, ¿no? Cortés ganó. Digo, nada más para dejar la historia en claro, porque luego le echamos la culpa a los gringos de todo Las y a los caltecas. españoles. Cortés ganó porque todos los pueblos odiaban tanto a los aztecas que se unieron para derrotarlos. Sí, los tlaxcaltecas básicamente, ¿no? Fueron los que acompañaron a Cortés cuando dijo que... Si tú te das cuenta, después de eso, cuando viene la conquista, hay represión contra los indígenas y hay represión incluso en contra de los mestizos en la colonia. En la independencia, como consecuencia de la independencia, no fue una luz y prosperidad para todos. Volvió a haber lo mismo y sigue habiendo un grupo de gente reprimida. Perdóname, es que la revolución. La independencia no fue para eso. La independencia fue para asegurarse que México no cayera bajo el control político de las Cortes de Cádiz, que eran las republicanas, las progresistas. La independencia fue el clero tratando de asegurarse de que no perdía sus privilegios y básicamente, por qué no decirlo así, sus esclavos en México. Entonces, lo que llamamos la independencia fue la continuidad de la colonia bajo dominio local. Eran las banderas de Miguel Hidalgo. Muchos piensan que Miguel Hidalgo lo que quería era una independencia, no era una independencia. Lo que quería Miguel Hidalgo era que continuara la corona española gobernando México, y era porque en aquel tiempo Napoleón había invadido España y que hubo un y porque hueco. Las Cortes de Cádiz habían dicho que tenía que haber libertad de culto. Así es. Entonces, y que bueno, el catolicismo ya no iba a ser la iglesia oficial. A la parte donde me quiero ubicar es de que en aquel tiempo había la gleba de campesinos y la gleba de mestizos, que eran reprimidos también, Daniel. Eran reprimidos por la iglesia, eran reprimidos por la aristocracia. Estamos hablando de la independencia. Y la revolución viene a pasar lo mismo. En la revolución, la iglesia, el clero, la aristocracia, los españoles, etcétera, etcétera, se viene la levantisca, gana la revolución, surgen nuevos caciques, nuevos ricos, no hubo reparto equitativo de tierras, no hubo reparto de riquezas, y hay un grupo de gente que también es reprimida. Entonces, esta represión la traemos desde siglos y siglos y siglos y siglos y además, atrás. Sí, y además entonces, quiero agregar algo más, porque se va a reflejar en lo que vas a decir probablemente sobre la cuestión legal. Okay. En México, desafortunadamente, nacemos casi ilegalmente, quiere decir, nacemos y a la primera pregunta que hacemos al año, 2 años, 3 años o lo que sea, es cállate. Si es así lo dijo tu padre, cállate porque así lo ordenó tu madre, cállate porque así lo dijo el señor padre, cállate porque lo dijo el del gobierno y su investidura lo merece, cállate porque así lo dijo el maestro. Y es cállate y sigue instrucciones y sigue órdenes de una manera constante. Es muy raro, y sobre todo si tienes 10 hijos, ¿dónde vas a sacar el tiempo para convencerlos o explicarles o educarlos? Les pones una orden y la tienen que seguir, porque si no, no tienes ninguna disciplina dentro de tu propia casa. Y creo que esa organización familiar, esa represión familiar, termina reflejándose en el área política. Ok,
Correcto. Entonces, volviendo haciendo la historia, volvemos sobre la revolución, nacen nuevos ricos, la iglesia es un poco aplacada, sin embargo sigue teniendo su poder y su influencia, y empieza el México de la Revolución. Entonces, el México de la Revolución, me parece el PRI, y sigue habiendo mucha represión, sigue habiendo mucho mestizo, mucha sangre pura, reprimido y resentido con la sociedad, un resentimiento acumulado de siglos. Pero fíjate qué chistoso, sale el PRI, llega el PAN, se sigue manifestando de la misma manera, vuelve a entrar el PRI, se sigue manifestando de la misma manera, sigue habiendo ese gran número y gran cantidad y millones de gente pobre, reprimida. Pero ¿qué tal? Llega un reprimido, llega un resentido, porque en mi opinión su actitud es de resentimiento, y nos llega a gobernar por el voto de todas estas gentes resentidas. Clase media, para abajo, todos, y la clase media se le volteó al PAN y se le volteó al PRI, y esa clase media fue la que le dio el triunfo a López Obrador en el 2018. La que le dio la mayoría, sobre todo. Sí, y la que hizo la diferencia. Ahora reconoce lo equivocada que estaba. Lo que hizo la diferencia. Esa gente es la que fue a marchar el domingo antepasado. Sí, así es. Lo interesante, lo que yo escuchaba de los sabios de la política, es que la filosofía o la política de Morena, ahorita en este momento, es apuesta a polarizar entre ricos y pobres, entre fifís y conservadores, entre neoliberales, etcétera, etcétera, malos y buenos, corruptos y honestos. Entonces empieza a polarizar, y su polarización va en el sentido de dividir a la sociedad entre malos y buenos, o entre ricos y pobres, o entre conservadores y neoliberales. Y él le apuesta en base a todas las políticas de gobierno, del asistencialismo social clientelar, del populismo. las medidas populistas que están, las despensas, las becas, las pensiones para los señores de la tercera edad. Entonces, a él a quien le interesa es quedar bien con la clase baja. Entonces, ya no le interesa la clase media, que hizo la diferencia en el 18. Y ahora, incluso a esa clase media es a la que ha venido atacando y a la que ha venido denostando desde hace algunos años para acá, y les dice aspiracionistas, y les dice hipócritas, y les dice neoliberales, y les dice conservadores, les dicen fifís, les dice ricos, les dice corruptos, les dice deshonestos, les dice rateros, etcétera, etcétera. Lo que yo observo de este fenómeno social, yo creo que estaré de acuerdo conmigo, y ya nos dimos cuenta en las elecciones pasadas intermedias que Morena perdió la mitad de la Ciudad de México. Perdió la Ciudad de México cuando Morena, la Ciudad de México era el bastión morenista per se, o sea, era el corazón de Morena, que agarraron desde que entró Cuauhtémoc Cárdenas. Y la fuente de dinero, tanto de Ebrard como de Manuel Andrés. Sí, el otro te falta uno, Este era su rancho. Sí, bueno, entonces, esta clase media que estuvo con él, es la que fue el domingo a la marcha y expresar su inconformidad por lo que quieren hacerle al INE. Están inconformes. Yo creo que sí pienso que estén defendiendo a la institución, pero más siento que es una inconformidad contra las políticas y la denotación que ha venido haciendo tu presidente en contra de la clase media, que no los baja de aspiracionistas. No, yo creo, me atrevo a interrumpir porque primero quiero dar un dato duro que me pasaron ahorita, que es que
En la marcha del silencio del 68, que fue precisamente la marcha por la que yo tuve que salir de México, porque en la marcha del silencio todos estacionamos los automóviles en el Museo de Antropología. Quien conoce el DF, es prácticamente por donde está el Auditorio Nacional, y había mucho espacio para estacionarse. Y hicimos la marcha del silencio hasta el Zócalo y de regreso, y nadie habló una sola palabra. Y sin embargo, cuando regresamos, todos los automóviles habían sido golpeados por el ejército. Y todas las placas habían sido fotografiadas por el ejército. Y entonces los que teníamos ahí automóviles tuvimos que salir disparados a esconderlos en un garage, no los podíamos llevar a componer. Y cualquier relación que pudiera haber entre las placas y el propietario, teníamos que desaparecer. Y el lugar al que desaparecimos la mayoría fue a Mérida, porque Mérida se declaró independiente del ejército, ese mismo ejército que ahora va a andar en las calles, y del gobierno central de la Ciudad de México. El famoso Díaz Ordaz, que quería que lo que se respetara fuera la autoridad, cuando todo lo que había que hacer era haber despedido al negro Durazo y no hubiera habido más movimiento, porque lo que se quería era precisamente que se respetaran los derechos humanos, que no se respetaban para nada y que por décadas más no se respetaron, y menos aún en campo militar número 1. Pero el hecho es que se calcula que en esa marcha hubimos 300,000 personas, y se calcula que en la del 30 de agosto hubo 200,000 personas, y esto lo está dando el Departamento de Seguridad del DF, lo cual quiere decir que ya le rebanaron una cantidad, pero hubo 200,000 solo en el DF, y habría que agregar todas las demás ciudades. Y el punto de agregar todas las demás ciudades es que creo que esto le movió el tapete al presidente por otro motivo. Hasta ahorita el presidente lo que estaba manejando es que sus corcholatas son sus corcholatas, y que sus corcholatas a quien le deben lealtad es a él, porque el que les va a traer los votos es él, no es Morena, es él, porque el que es popular es él, y el que tiene a toda esta gente que lo está siguiendo porque creen en los milagros, creen en la Morena y en esta Morena, etcétera, etcétera. El resentimiento que estamos hablando, Daniel. Así es. Y yo no es hablo tanto, del resentimiento. y yo pienso que no es tanto el resentimiento en el pasado, porque no creo que esta gente tenga mucha conciencia de historia. Creo que pienso que es resentimiento futuro. genético, cultural. Yo creo que es resentimiento y por herencia. Me quitaron mi tierra, mi hijo se tuvo que ir, mi hijo está en Estados Unidos, mi familia no está junta, nos mataron a alguien. O sea, ¿cómo se llama? Se está mezclando. Yo creo que se está mezclando el choque de la realidad, de no tengo esperanza. Creo que incluso casi me atrevería a decir que los mejores anuncios que he visto y que sin embargo la gente no entendió son los del Partido del Trabajo, que precisamente decía, ¿qué traes ahí? ¿Estás embarazada? Sí. Ay, qué bueno, ¿y qué va a ser? Niño, niña, no, va a ser pobre porque es mi hijo y estamos condenados. Creo que a ese resentimiento me refiero, ¿eh? Sí, por eso, pero lo que me refiero es un resentimiento Interesante es de que es ese grupo de resentidos, Daniel, y no es de ahorita, y resentimiento histórico acumulado genéticamente por herencia y por cultura, ¿sí? Y todos, y en algún momento no querían saber nada del PAN ni del PRI. Entonces viene este señor y les vende la idea de que con él va a acabar con la corrupción, y la gente se agarra del ganchito de la esperanza, se agarra el ganchito y ahí van todos con él, ¿no? Bueno, entonces, lo interesante es de que esos resentidos tienen como presidente a un resentido. Entonces, cuando tú oyes su discurso, es un discurso de odio. Tú escúchalo. Así es. Déjame corregir algo también, un segundo. En el 68, en Corona del Rosal, en el DF, el general que estaba a cargo de la policía era Luis Cueto Ramírez. Durazo llegó después, con López Portillo. Y Durazo fue el que terminó el trabajo de Luis Cueto Ramírez. Entonces, nada más quiero aclarar porque luego las fechas y los años se mueven. El director federal de seguridad en aquel entonces era Fernando Gutiérrez Barrios, y su asistente era Monteverde. Y me acuerdo del nombre de Monteverde porque Monteverde en yiddish se dice Greenberg, o sea, Monteverde. Y gracias a que Monteverde
era amigo de mi tía, de la hermana de mi papá, fue que habló y que dijo, acá tengo un nombre de un tal Eisen, que es de ustedes. Ah, pues es mi sobrino. Pues dile que tiene 24 horas para desaparecer. Porque acá está el nombre, porque acá están las placas, porque acá está el coche, porque estuvo en la manifestación. Entonces, toda esta suma, y ya puedo dar el nombre porque además creo que el licenciado Monteverde ya está en mejor vida. No sé si en mejor o en peor, pero está en otra vida. O sea, ya nadie lo va a ir a perseguir. Y se lo van a perseguir, pues... No, no creo. Ya no lo van a perseguir. Es otras escenas. El caso es que hoy, yo creo que lo que pasó en esa manifestación, y es el punto de lo que quiero tocar en leyes electorales, es que el hecho de que saliéramos gente de todos los tamaños, colores, resentimientos o no, porque sí salió una pequeña parte, no tanto como debió haber salido, pero sí salió una pequeña parte de esa clase media baja que tiene puestos en la calle, que está harta de que lo estén chantajeando con que si no vas te quitamos la pensión, y si no vas te quitamos esto, y si no vas te quitamos aquello, y toda una serie de cosas. Fue que hay un movimiento nacional que pone en peligro la preeminencia personal de Manuel Andrés. Y eso es lo que lo tiene vuelto loco, al grado que ahora ya anunció que ahora la marcha del 27, y por cierto, todos, yo lo invito a todos a que el domingo 27 se pongan una gorra, una franja, una camisa, una playera, una bufanda, algo en el, lo que sea, rosa. No tienen que ir a ningún lado. Nada más pónganse algo rosa para que al mismo tiempo que se ven las marchas de acarreados, se vea la cantidad de gente que no está acarreada y que no está de acuerdo con esos cambios que ahorita vamos a analizar. Pero creo que aquí el punto es que de pronto surgió, y debo de decirlo, aunque nadie esté de acuerdo conmigo, gracias a Manuel Andrés, surgió una conciencia nacional de que sí podemos estar peor y que vamos a estar peor si permitimos que nos regresen al 68. Y toda la mención del 68 no es meramente una historia circunstancial. Todas las medidas, todo lo que está haciendo Manuel Andrés desde que llegó al poder es tratar de regresar a México a lo peor del 68. Al Díaz Ordaz, al Luis Echeverrismo sobre todo, pero a lo más bajo, lo más corrupto a partir de entonces. Y claro que en esa corrupción caen todos, desde Luis Echeverría hasta Manuel Andrés, pero los principios por los que él quiere después basar la preeminencia electoral posterior es lo que está en peligro, cuando en México por primera vez estamos a esta distancia de tener una democracia. Es más, debería yo de decir realmente que ya la tenemos, porque Manuel Andrés está ahí porque tenemos una democracia, porque Una se contó el incipiente voto. democracia. Entonces, será incipiente lo que sea, pero está ahí. Y entonces yo lo que quisiera que entender y que quisiera que entendiera nuestro público es qué es realmente los cambios que está pidiendo Manuel Andrés y qué tienen de grave, ¿por qué no? Bueno, pues va a haber 100 diputados plurinominales, bueno, ¿qué me importa? De por sí no creo en los diputados, no me sirven de nada y no hacen nada. Entonces, ¿qué es lo que realmente quiere cambiar Manuel Andrés? Fíjate, mira, lleva mucho chanfle la famosa iniciativa, ¿no? Evidentemente la primera de ellas es desaparecer a todos los institutos estatales electorales de los estados, valga la redundancia, para centralizarlo todo y hacerlo un instituto nacional, ¿no? Es el Instituto Nacional Electoral y Consultas, el INEC, es lo que él quiere. O sea, lo que él quiere es que el gobierno federal controle todo el tema de las, ¿sí me escuchan? Sí. Okay. ¿Dijiste INEP? ¿Como inepto? INEC, no, INEC, Instituto Nacional Electoral y Consultas. INEC. Ok, INEC. Entonces, lo que él quiere es que el gobierno federal o la federación controle todo el tema de las elecciones y quitarle esa autonomía o soberanía a los estados, ¿no? De tal manera que sea el gobierno federal
el que controle los procesos electorales. Lo más grave es la forma de elegir a los consejeros. Esa fórmula que él propone es de que el Poder Ejecutivo, que es él, proponga 20 candidatos. El Poder Legislativo, que es él, proponga otros 20 candidatos. Y que el Poder Judicial, que está a punto de ser él también, proponga otros 20 candidatos. Entonces, esos 60 candidatos, que prácticamente el 80-90% que se proponen como candidatos para ser consejeros electorales, van a ser gente que directo o indirectamente él propuso. De esos se van a ir a elecciones y van a ser, sí, no se oye. Un segundo, es que quiero nada más subrayar para que la gente lo entienda. Cuando dice son de él, no solo quiere decir que él los está eligiendo, quiere decir que es gente que es incondicional de él, que va a hacer lo que él, que no tiene capacidad mental propia, van a hacer lo que él les diga, porque eso es lo que son, magnetófonos de lo que él diga, nada más. Ok, y esos 60 candidatos van a hacer campañas y campaña con la estructura de los partidos. Entonces, la elección de consejeros pues se va a partidizar, que es una de las características natas del Instituto Nacional Electoral, que es independiente, que afortunadamente, entre comillas, se evolucionó y se avanzó en ese sentido para quitarle ese poder a los partidos y que fueran los ciudadanos los que controlaran las elecciones, ¿no? Entonces, con este método, lo que va a pasar es que vamos a volver a los tiempos de Luis Echeverría Álvarez y de López Portillo, cuando las elecciones las organizaba y las controlaba el Consejo Electoral, que lo hacía a través de la Secretaría de Gobernación, que ellos mismos calificaban las elecciones, lo cual era totalmente absurdo, de que sea el mismo gobierno el que organice las elecciones y el que las califique, el que las declare válida o inválida. Y subrayemos que el que bajaba el switch de la luz cuando no les gustaba el resultado de las elecciones es el mismo y hoy está a cargo de la Comisión Federal de Electricidad. Sí, el que se le cayó el sistema, ¿no? Se le cayó el sistema hasta que acomodaron los votos de tal manera y le avisaron a todo mundo para que se alinearan por la derecha. Yo tengo la firme convicción de que él es el asesor directo de este señor, ¿no? Que no digo ni su nombre, ¿no? Yo pienso que él es el asesor, el asesor directo, ¿no? Está utilizando todos los mecanismos. Pero volviendo a lo mismo, ese es lo grave, ¿no? Lo grave es de que, así como él lo tiene pensado, es de que va a llegar un momento que va a tener un control absoluto del Instituto Nacional Electoral y de consultas, y vamos a volver a los tiempos pasados en el cual el Ejecutivo controlaba las elecciones. Lo mismo es con los magistrados. Con los magistrados los rebaja a los magistrados de 11 a 7, creo, o de 7 a 5, algo así, y también van a ser elegidos, o sea, elegidos por el pueblo sabio, o sea, el pueblo sabio que sabe de la capacidad de una persona, de sus conocimientos técnicos en procesos electorales para integrar el Instituto Nacional Electoral. ¿Qué sabe el pueblo sabio de que si una X profesionista tiene la capacidad de los conocimientos técnicos y científicos para juzgar cuestiones electorales? Eso es algo, bueno, es el mismo pueblo sabio que votó que no debía haber un aeropuerto internacional en la Ciudad de México porque en Chiapas no se necesitaba un aeropuerto. Así es, así es. Entonces, y lo menciono porque quiero subrayar el tono de que no es cuestión de que la gente sea ni sabia ni tonta, sino que si a mí me preguntan, y de veras es una pregunta si me preguntan a mí cómo manejar una empresa de 1,000 empleados o de 20,000 o de 200,000 empleados, les diría yo, por favor, no puedo manejar una de 5 empleados sin sufrir y meterme en problemas. No puedo entender lo que se necesita para manejar una empresa de 20,000 o de 100,000 y hacerlo productivamente y que toda esta gente trabaje en conjunto para el bien común. No lo puedo
No lo puedo concebir, a pesar de estar en eso. Igual como yo no puedo concebir eso, nadie que no haya estado en un medio electoral, en un medio de lucha social real, de asambleas, de votaciones, de tener que juntar opiniones, no descalificar, sino juntar opiniones, puede entender lo que se necesita para tener un consejo electoral. Okay. Debería de haber una escuela, ya debería de haber creado una escuela. Mira, hay un principio en la política que se llama holocracia. La holocracia es cuando algún gobernante gobierna con la voz del Vox Populi. El Vox Populi que fácilmente puede ser manipulado, como el famoso juicio a Jesús, en donde salió Poncio Pilatos y le dijo a la gente enardecida, dicen, quieren que lo crucifiquemos, crucifícalo, la holocracia. El pueblo sabio, pues, ¿no? ¿Y a quién le preguntaste? Pues a los 10 cuates que estaban enfrente. Sí, eso es holocracia. Entonces, él como le sabe muy bien a este método, pues lo está utilizando y lo está utilizando muy bien. No tengo duda que es un tipo... Y nada más para subrayar también, porque al rato tengo otro programa en el que tengo que hablar con un revolucionario, en el que el pleito está dado en que él dice que la filosofía de los grupos de izquierda es totalmente diferente a la filosofía de los grupos de derecha. Y yo le digo, ¿sabes qué? No es cierto. Ninguno tiene filosofía, los dos tienen un objetivo que es tomar el poder para beneficio de ellos. Estas votaciones son nada más para asegurarse que se haga lo que ellos quieren que se haga y que el poder se quede en sus manos, porque en sus manos se queda el dinero y la distribución de bienestar o de no bienestar. Pero, a ver, ahí te va. Entonces, centralizado el poder, centralizado los procesos electorales, controlado totalmente, prácticamente por el poder ejecutivo, porque es una persona. Por eso, que la gente entienda, poder ejecutivo es una persona. Un Stalin, un Hitler, un Castro, una persona. Unipersonal. Elegir a los consejeros electorales por voto popular, la verdad es que es algo, no es... imagínate, tú elecciones en todo el país, que estén los 60 consejeros electorales haciendo campañas políticas. ¿Quién va a sufragar los gastos? ¿Quién les va a armar la infraestructura para que voten por él? Pues el ¿Quién va a partido en el contar los poder. votos? Sí, ¿quién va a contar los votos? Pues el partido en el poder, ¿no? La estructura, toda la infraestructura de los partidos. Así es como se ganan las elecciones, algo que ya habíamos superado. Algo que me llama mucho la atención es de quitar el financiamiento a los partidos políticos y nada más darles recursos cuando vaya a haber elecciones. Quiere decir que los partidos políticos nada más van a poder hacer campaña cuando vaya a haber elecciones. Quiere decir que el gobierno en el poder, que se va a lanzar como candidato a posiciones que tú quieras, un presidente municipal a gobernador, un diputado presidente municipal, un regidor a diputado local o diputado federal, un diputado federal a senador, etcétera. Ellos, como van a tener los recursos y van a tener a su disposición mucho dinero para estar haciendo cuestiones de prestaciones sociales, etcétera, etcétera, ellos van a estar en el pandero y van a estar en la televisión durante todo el año y durante todos los periodos, y los partidos políticos no van a poder figurar. ¿Por qué? Así, pero creo que hay algo más importante que no mencionaste. Ellos tienen el megáfono y las cámaras durante todo el periodo antes de la elección. Y a la hora que llega la elección, no importa cuánto dinero le des a los partidos, la gente que solo vota por un nombre o por quien conoce o por quien no conoce o por lo que le suena o no le suena, ya tiene grabados los nombres de esas personas que aunque sean malos, si no les hicieron nada en lo personal o no pueden relacionar el mal que les hicieron al nombre, van a votar por el nombre que reconocen. Totalmente. Otro de los temas de la propuesta de los que yo recuerdo es de disminuir los diputados del plurinominal. Congreso. Los diputados de 500, que nada más sean 300, ahorita son 300 por representación proporcional y 200 plurinominales, ¿no? Ahora todos van a ser plurinominales, ahora van a ser todos por lista. O sea,
van a sacar listas por secciones de 30 diputados y los que tengan las mayores, por ejemplo, a Baja California, que le toquen 8 diputados, el Morena es una lista de 30, el PRI es una lista de 30, y el PAN es otra lista de 30, y de esos grupos, los que tengan mayor número de votación son los que van a entrar. O sea, ya no va a ser por distrito, ya no va a ser de que el diputado o el aspirante diputado vaya a tu colonia y te conozca y que platique contigo, que haya acercamiento con la gente y que se lleve los sentimientos y los dolores del ciudadano para que lo suba a donde lo debe de subir, que no lo hacen, pero bueno, cuando menos teóricamente ahí está. Pero pues no ahora, lo hacen. Sí. Espérame, no lo hacen porque el dinero se los dio el partido, porque saben que están ahí por el favor que les hizo alguien en el partido. Si esto logramos parar esta destrucción del INE, si logramos adelantar un poquito más la democracia en México y si logramos que los diputados, si se logra que los diputados del PRI no traicionen al país otra vez, para ser más claro, a lo mejor los diputados del PRI van a empezar a entender que hay una relación entre lo que se van, el puesto que les van a dar y la gente que va o no a votar por ellos. Y en el momento en que se logre crear esa relación mental de que el puesto depende de la gente y no del partido, entonces van a cuidar a la gente. Mientras en su mente todo depende de quedar bien con, en este caso hoy más que nunca, de quedar bien con el señor presidente nada más, si no, no les toca nada, es obvio que no les interesa nada. Es más, hoy ¿no viste lo que hizo hoy la Comisión de Derechos Humanos? Exigió una controversia constitucional. No, peor, exigió que se abriera una investigación. Carpeta de investigación. Sobre los asesinatos que hubo en 1952 por culpa del INE. Y uno dice, pero si el INE no existía, bueno, pues es culpa de ellos, porque ellos no han pedido que también no solo hay que investigar hoy, hay que investigar el pasado. Esa es la Comisión Nacional, porque la comisión depende de Manuel Andrés, no depende de la gente, no depende de los derechos humanos, no depende de nada. Me sorprende que esta misma comisión no haya dicho que tenemos que empezar de inmediato una investigación sobre los derechos humanos del señor Hernán, al que según dice la historia, un tal Cuauhtémoc resentido lo atacó y Hernán le quemó los pies en contra de sus derechos humanos, y entonces debemos de estudiar, enjuiciar y llevar a juicio al señor Hernán, porque es lo menos que la Comisión de Derechos Humanos bajo la transformación de cuarta, debe de hacer. Pero lo que estoy subrayando es que si se da este cambio, todo lo que estoy diciendo casi en tono de sarcasmo va a ser una realidad. Regresamos a un tipejo que a lo mejor es el maravilloso Manuel Andrés, pero también es el que sigue. Ahora, dime tú, ¿cómo se logra uno? Son dos preguntas que tengo. Primero, ¿cómo le llamaste a lo de solocracia o? Holocracia. 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 Ok. La primera pregunta es, ¿cómo hacemos para que los priistas sepan que no importa cuánto les ofrezca Manuel Andrés, porque se los va a ofrecer? ¿Cuánto les ofrezca Manuel Andrés para que voten por él en el INE y a cambio se queden con Coahuila y con el Estado de México más todos sus puestos posteriores? Y que les digamos que no, que eso la población, la gente en general no se los va a permitir, que va a haber una consecuencia. Y segundo, ¿cómo hacemos? ¿Se puede hacer legalmente que haya una ley que castigue como crimen a la patria lo que se está haciendo, lo que está haciendo el de la Comisión Federal de Electricidad, lo que está haciendo Manuel Andrés? Antes de pasar esas preguntas, que nos quedan escasos 10 minutos, me gustaría llegar a la conclusión siguiente de lo que estamos platicando ahorita, de lo que trae la propuesta electoral. Para hacer esos cambios, Daniel, para aceptar esas propuestas, aparte de que también de reducir la Cámara de Diputados, también se va a disminuir la Cámara de Senadores, el Senado de la República. Pero para poder hacer esas modificaciones, se necesita reformar la Constitución. Entonces, la iniciativa que él está presentando es una iniciativa de reforma constitucional.
para poder reformar la Constitución se necesitan las 2/3 partes de la Cámara de Senadores, las 2/3 partes de la Cámara de Diputados y la mayoría de la legislatura de los estados. Tiene la mayoría de la legislatura de los estados, pero no tiene las 2/3 partes ni de la Cámara de Senadores ni de la Cámara de Diputados. Para que pueda tener esa mayoría calificada, que se le llama, no le alcanzan sus votos de Morena y sus aliados, el PT ni el partido, los partidillos esos que se van por veletas, ¿no? Entonces necesita que se le sume el PRI o el PAN. El PAN no se le va a sumar. El PRI, ya visto lo que pasó con la cuestión de la militarización del ejército, es el que pudiera sumársela. Ya dijo Alito y ya se dio cuenta López Obrador que no va a poder sacar la reforma constitucional porque no va a tener los votos calificados. Pero lo que va a hacer es no es marcha, su desfile del 27 de noviembre, porque es un desfile en donde va a haber tortas, sodas, despensas, gratificaciones, transporte, lista de asistencia para que los que trabajan en el gobierno, el que no vaya, va a perder su chamba. Y va a haber conjuntos musicales. Van a llevar al grupo Firme o a Paquita del Barrio o a quien tú quieras, los van a llevar. Y va a haber millones y millones y millones y millones y millones de pesos y van a llevar va a ir el doble o el triple de lo que la marcha espontánea que se hizo hace un par de domingos, porque hay recursos, porque va a haber sanciones, como ciertamente dijiste, ya se decretó como el Día Nacional de los Acarreados. Después del Día Nacional de los Acarreados va a ser la votación para la reforma constitucional, que seguramente no va a pasar. Se te olvidó. Va a haber también comitivas especiales desde cada estado. En la marcha van a desfilar acarreados de cada estado para que los puedas identificar, que van a llegar ahí voluntariamente, como los migrantes. 15,000 pesos te cuesta cada camión al día para mover allá en el centro. Te lo digo porque soy abogado de empresas transportistas y me ha tocado rentar camiones para X cosa y te cobran 15,000 pesos cada camión. Y va a haber cientos y cientos y cientos de camiones, millones y millones de pesos y millones de dólares que va a costar el desfile del señor presidente. Después de ese desfile se va a venir la votación. No van a aceptar la reforma constitucional. Va a voltear el Ejecutivo y va a decir, ya ven, pueblo sabio y culto, no quieren estos ladrones, estos sinvergüenzas, rateros, fifís, conservadores, neoliberales. Ellos quieren seguir robando, dice, y no me van a dejar reformar la Constitución, pero ahí les va. Vamos a reformar las leyes ordinarias. ¿Sí? Hay 7 leyes ordinarias que están relacionadas con los procesos electorales, con el INE, y ahí es donde le van a meter. Y en esas leyes ordinarias van a meter cosas que son inconstitucionales. ¿Sí? Van a meter y van a plantear una controversia constitucional. Va a llegar a la Suprema Corte. Va a llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y van a votar. Y para declarar inconstitucional una ley se necesitan 8 ministros. Y este señor tiene ya 4 ministros. Tiene a los 3 que él metió y al Charro Cantor, el Saldívar, que él ya se cargó a la Cuarta Transformación, aquel que querían que prolongara su mandato porque él era muy bueno. Así pasó con la reforma eléctrica que hubo, que era a todas luces inconstitucional, pero el Congreso la sacó inconstitucional y la mandaron, plantearon la controversia constitucional, se fue a la Corte y la Corte votaron 7 ministros a que sí era inconstitucional y 4 ministros a que no era inconstitucional. Entonces, como no se alcanzaba la mayoría calificada, la ley se quedó vigente, cuando en esencia es inconstitucional. Esa es la ruta. ¿Qué pueden meter? Pueden meter algunas otras cosas que no se requiere la reforma constitucional. Por ejemplo, él platicaba con algún amigo, Carlos Barbosa, que es experto en cuestiones electorales. Dice, para empezar, dice, la cuestión de los delitos electorales. ¿Lo pueden modificar sin reformar la Constitución?
Es decir, que los delitos electorales los maneja directamente El ¿cómo se llama fiscal. este señor? El fiscal, que lo maneja el fiscal a quien él maneja. Ya no va a ser una fiscalía independiente, sino una fiscalía que depende del fiscal, el tipo honorable que está ahí de fiscal, que se me escapa ahorita su Gertz nombre. Manero, Gertz Manero. cuyos Entonces, la antecedentes, otra, si quiere sus antecedentes familiares político-ideológicos relacionados con la Alemania nazi, también los tenemos. lo platicamos después. Entonces, no puede con reforma constitucional, se va a ir a la reforma legal, según él, para no modificar la Constitución, pero sí la va a tocar, si va a ir a la Corte, y existe la posibilidad que la Corte diga, tú tienes razón, no es inconstitucional, porque él de alguna manera puede ya estar controlando a la Pero, Corte. pero entonces, ¿qué podemos hacer los demás, además de vestirnos de rosa? ¿Qué podemos hacer? Pues expresarnos como lo estamos haciendo tú y ahorita, manifestarnos, votar, hablar con la gente, que no se deje. Eso es lo que puede pasar, Daniela. Yo estoy muy preocupado, estoy muy preocupado, porque le quieren dar al traste a la democracia, quieren volver a retroceder 50 años, algo que ya lo habíamos superado. Ya teníamos una democracia incipiente, si tú quieres, pero ya había una democracia, ya había alternancia, ya había salido el PRI, entró Fox, luego llegó Calderón, y luego llegó Peña Nieto, y luego llegó este hombre. O sea, ya había alternancia con este órgano electoral. O sea, pero ya ojo, estábamos en una democracia, ¿no? Siempre había un fondo más profundo en el barril. De uno al otro, al otro, al otro, siempre encontramos un fondo más profundo en el barril. Déjame mencionar dos cosas que además que no hemos mencionado acá. A lo mejor la salvación de todo esto está en la corcholata revolucionaria, la corcholata de Morena, la corcholata que dijo, tenemos que parar esta confrontación, tenemos que unir a México. Ya estoy hasta el gorro, y estoy hasta el gorro no porque no me guste, sino porque ya quedó claro que yo no soy la corcholata. La única posibilidad que yo veo que alguien le pueda ganar a esta gente es esa corcholata. Entonces, si esa corcholata de pronto se arma de valor, se vuelve presidenciable de inmediato. Y espero que Monreal lo sepa. Sí, Que si se arma de valor y dice, aquí yo y mis cuates no votamos por esto y lo paramos en seco, él se hace de inmediato, avanza al puesto número 1 entre las corcholatas. Está negociando todo, es un tipo sí, claro, sumamente inteligente, me gusta su retórica, me gusta su manera de pensar. Yo creo que está negociando todo eso, ¿no? Si quiere ser, dice él que va a estar en la boleta. Vamos a ver si es en la boleta de Morena, no va a estar, menos que sea en la boleta de la alianza, que la alianza lo escogiera él, que yo lo vería bien. Es la única posibilidad que yo le veo. Oye, la semana que entra platicamos de lo que pasó en el BID, que el candidato de López Obrador, que lo propuso para dirigir el BID, perdió, que se decía líder de México de toda Latinoamérica, de la izquierda latinoamericana, y Estados Unidos apoyó al candidato de Brasil y apoyó al candidato de Argentina. Entonces ganó el de Brasil, la dirección del Banco Internacional de Desarrollo, y todos los puestos claves se los dieron a Argentina, y a tu presidente, a tu país, por estar peleándose con Estados Unidos, lo dejaron a un lado. Dicen que ha hecho el mayor ridículo del mundo. No sé si ya habrás leído el tema. Sí, pero déjame subrayarte dos cosas más. Hoy, hace unas horas, renunció el secretario de no sé qué, 25 años de trabajo, que era el responsable de sanidad animal en México. Y renunció porque está en contra de la apertura de las fronteras a la carne argentina sin inspección. Porque, hazme favor, ¿qué ideas tan tontas? Él cree que si no hay inspección van a mandar carne mala. ¿Tú crees? ¿Cómo es mal pensado, verdad?
Pero el caso es que debió haber habido un pleito de una magnitud tal que tras 25 años de trabajo en ese lugar, él renuncia y pierde por renuncias. Tú me estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Al renunciar pierde sus beneficios. Sí, sí los pierde, ¿no? Quiere decir que el señor renunció a beneficios que fue acumulando durante 25 años por una cuestión de ética personal o de lo que tú quieras. Porque No, si no, ese es el caso, renunciar, ¿no? ese señor merece un premio Sí. por haber puesto la salud de todo mundo ante sus beneficios personales. ¿Cuánto le faltaba para jubilarse? 5 años. Bueno, era aguantarse de que acabar el sexenio y medio sexenio más. Y no la pudo aguantar, éticamente no la pudo aguantar. Yo creo que estamos llegando a un punto, y por eso le pido a todos que se vistan de rosa con algo, porque creo que estamos llegando a un punto de genuflexión extraordinario. En Ciudad de México hace unos días hubo la reunión del Partido Republicano Americano y de los partidos de extrema derecha latinoamericanos. Estuvo el asesor de Trump, hubo un mensaje de Trump, estuvo Ted Cruz, estuvo el hijo de Bolsonaro y todo tipo de gente, casualmente, accidentalmente en Ciudad de México. Y yo digo que eso no es casualidad, yo digo que estuvieron ahí adrede para poder señalarlos, para poder usarlos dentro del mensaje del Manuel Andrés. Y estuvieron ahí. Y claramente dijeron uno de ellos, es tiempo de parar lo que está pasando en México. Lo cual, pues siendo Trump, y siendo Trump el mejor amigo de Manuel Andrés, no me preocuparía ni le pondría yo mayor importancia. Si no fuera porque por ahí un diputado, un senador demócrata hispano de California, salió a decir que a lo mejor ya es tiempo de empezar a ver lo que está pasando al sur de la frontera y empezar a preocuparse. Ya acabó la elección, perdió Trump. Y creo que la urgencia y la desesperación de Manuel Andrés es que se están empezando a cerrar los caminos. El sexenio se está acabando. Por favor, todos los que nos están escuchando, piénsenlo. Es el momento de pararse firmes y de tratar de defender lo poco que nos queda de México. Y digo lo poco, que al terminar este sexenio va a haber que reconstruir casi todo México porque durante años el gobierno ha funcionado, la frase es, se gobierna por lealtad y no por calidad, y eso es lo que hemos pagado. Todos los que han tenido hijos muertos de cáncer, todos los que no tienen medicinas, todos los que no tienen atención, todos los que no reciben su cheque oportunamente, todos los que están sufriendo todo este nivel de agresión diario, por favor, ya párense de frente y entiendan todo lo que acaba de decir el licenciado Méndez. Son consecuencias dramáticas que hay que confrontar de inmediato. Ya no se pueden quedar. Y es este domingo cuando él va a tratar de hacer su fiesta pachanguera ahí en el Zócalo. Y claro que va a haber mucha gente y van a bailar y van a beber y van a beber todo. Va a haber el doble o el triple de gente. Va a haber el doble o el triple de gente. Pero entendamos, esa gente no está ahí porque quiera, y a la hora de votar, nadie va a saber por quién votan. No quiero decir que voten en contra, pero algunos se les podría prender el foco y entender que sí hay otra posibilidad, que las posibilidades no se dan ni por milagro ni por favor, como casi todos fuimos educados en México. No me des, ponme donde hay. El que se mueve es el que no sale en la... O sea, toda esa filosofía política va a regresar al 200% si no la paramos. Ahora, yo tengo aquí una serie de preguntas y ya no tenemos tiempo. Entonces, me pregunto si la próxima semana podemos tratar que la próxima semana, Daniel, ya pasó la marcha. Vamos a seguir platicando del mismo tema. Pero podemos platicar del tema y las consecuencias. Así es. Vamos a ver qué pasa y contestar a las preguntas de la gente que está preguntando cosas. Y hay lectores desde el que dice que no es cierto que Manuel Andrés sea amigo de Trump porque Trump no tiene amigos. Bueno, eso es un decir. Hasta uno que habla de que, de acuerdo a Spinoza, el pueblo no es la muchedumbre, y ya lo advirtieron personajes como Pericles, Shakespeare, Lope de Vega, Arturo. O sea, nos está escuchando gente que algo sabe.
o por lo menos Sí. es muy buena con los nombres. Así que hay que prepararnos bien, ¿eh? Va. ¿Ok? Para quien está hablando de Ortega y Gasset, quien está hablando de los gobiernos oclócratas de Venezuela, Holócratas. Grecia, etcétera, hay que darles un buen elemento de cómo de cómo podemos defender esto. Y la verdad es que el punto de optimismo que se me dio fue el que decir, de veras, ¿será esa escisión de Morena la que termine eliminando al PRI si el PRI traiciona a todos otra vez? Digo, No, ese no. es, lo vamos a saber después de la marcha y el lunes en la votación, ¿verdad? Ahí platicamos. Perfecto, pues muchas gracias. Gracias por sus comentarios y sus preguntas. Y sí, me voy a leer a Ortega y Gasset para saber de qué estoy hablando. Ahorita lo busco aquí en mi biblioteca. Pero que digan de qué se trata, pues yo también les puedo hablar del varón de No, están hablando de Montesquieu. la oclocracia, y que Spinoza dijo que el pueblo no es la muchedumbre y que estos autores advirtieron que el poder se mantiene de forma corrupta, buscando legitimidad en la mentira y por medio de la acción demagógica. Y no lo escribieron hoy, lo escribieron desde Pericles hasta... Ok, invito a la persona que hizo ese comentario, si quiere profundizar un poco más, leemos algo del tema y lo platicamos la semana que entra. Pues ya está hecho. La cita es con una lectura de Ortega y Gasset. Ok, va. Gracias a todos. Hasta la próxima semana.